Muy bien, amados hermanos, muy buenas noches. Una vez más les saludamos cariñosamente. Reciban ustedes un caluroso saludo de mi esposa, de mis hijos, con mucho cariño para ustedes, como todos los días miércoles, a la hora de hacer este servicio devocional para compartirlo con ustedes desde el seno de nuestra casita. Entonces reciban el saludo cariñoso, fraterno, un abrazo virtual a la distancia, y bueno, esperamos que ustedes también estén bien en la gracia del Señor, a pesar de todas las circunstancias adversas, difíciles que podemos estar pasando, viviendo como sociedad. Pero el cristiano debe siempre mantenerse firme en la fe, mirando siempre al Señor por sobre todas las cosas. Vamos a leer la palabra del Señor para el devocional de este día, continuando con lo que hemos venido viendo en la última reunión del miércoles pasado, acá en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, y vamos a considerar hoy día los versículos 11 al versículo 14, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amados hermanos, estábamos mirando el día miércoles anterior cómo la gracia de Dios nos alcanzó, no teniendo nosotros méritos humanos para haber alcanzado la salvación, sino que solamente la misericordia de Dios, que nos miró con amor, y Él extendió su mano para hacernos parte de este pueblo especial que Dios estaba formando. Entonces nos motivamos ahí, y esta carta también de alguna manera nos motiva a servir a Dios con alegría, con gozo, con contentamiento, mirando la obra gloriosa, bendita, que Dios hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario, dándonos una salvación tan grande, inmerecida por lo demás, pero la gracia de Dios fue mayor, y Él nos atrajo con cuerdas de amor, y hoy día somos hijos de Dios por misericordia. Y en este día vamos a considerar el versículo 11 en adelante, y quisiéramos recordar, ¿no es cierto?, la iglesia de Éfeso estaba constituida mayormente por no judíos. Los no judíos eran además identificados como los de la incircuncisión. Y esta fue una etiqueta que ellos tuvieron que llevar, y que les fue impuesta por los de la circuncisión, o sea, por los propios judíos. Desde allá desde Abraham en adelante, hasta la venida del Señor, del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, Dios hizo una verdadera distinción entre los judíos y los no judíos. Israel en ese tiempo ocupó un lugar
un lugar o una posición única entre las naciones del mundo. Pero con el tiempo esta distinción se vio friccionada a causa del orgullo que se apoderó de los israelitas. Si miramos nosotros un texto muy especial, muy importante, que nos hace sentido, ¿no es cierto?, decirlo en esta hora y recordarlo, acerca de cómo los judíos se enorgullecieron y en este sentido no tuvieron la precaución necesaria, siendo de que Dios les había a ellos advertido de alguna manera de que ellos tenían que mantener esa sencillez, esa humildad. Si nosotros vamos allá al libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, el versículo 6 en adelante, el versículo 7, voy a dar lectura, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha elegido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Miren lo que le dice Dios a esta nación que se estaba formando, esta nación que llegó a tener en ese tiempo un lugar privilegiado, dado por Dios. Pero Dios nos recuerda acá de que ellos tenían que de alguna manera, como decimos nosotros, poner los pies sobre la tierra, porque ellos no estaban en esa posición porque eran los más distinguidos que habían en ese momento sobre la tierra y que Dios había fijado sus ojos en ellos para tomarlos como una nación, sino por cuanto dice, erais lo más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Esa palabra es interesante, sino por cuanto Jehová os amó. Es lo mismo, ¿no es cierto?, que nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo nosotros nos vamos a tener una actitud de soberbia frente a aquellas personas inconversas que no conocen a Dios, que no tienen a Cristo en su corazón? No podemos decir nosotros, pero es que yo soy creyente, yo soy cristiano, soy de otra categoría. No, amados hermanos, no, al contrario, tenemos que ser humildes y considerar de que si hoy día nosotros estamos en una posición de honor, es, ¿no es cierto?, solamente por la gracia y la misericordia del Señor. Pablo lo dice, ¿no es cierto?, lo que nosotros somos, lo somos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo solamente. Nada más, sino solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos versículos que vamos a considerar hoy día nosotros, versículo 11 en adelante, hay una clara descripción de la triste suerte y desesperada situación de los no judíos, que son también una imagen exacta de cualquier ser humano perdido. Esto es lo que significa estar perdido. Aquí, por ejemplo, dice, versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Estabais sin Cristo. Esta es la mejor distinción de una persona que está perdida. Estar perdido es estar sin Cristo. Sin Cristo. Es lo contrario a estar en Cristo, a estar unido a Cristo. Entonces aquí le dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea, estaban perdidos. Número 2, alejado de la ciudadanía de Israel,
o sea, separado de la ciudadanía de Israel. Esa era la definición exacta para estos no judíos. Estaban separados. Recuerdo, esa era la etiqueta que le habían puesto los propios judíos a estos no judíos que estaban conociendo a Cristo, que se habían convertido al Evangelio del Señor. Pero ellos le está recordando aquí el apóstol, ¿verdad? Estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de la ciudadanía de Israel, o sea, separado de la ciudadanía de Israel. Dios lo había establecido así desde un principio, ¿verdad? Entonces, el no judío no tenía una religión como sí la tenían los judíos, y por lo tanto tampoco podían apropiarse ellos de las promesas que Dios había hecho a esta nación que Dios había dado a Israel. Número 3 le dice, ajenos a los pactos de la promesa. Dios había hecho ciertas promesas a esta nación de Israel que aún, ¿no es cierto?, todavía son válidas y que ningún judío podía apropiarse de ella. Dios le había prometido al pueblo de Israel una tierra, una heredad. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, ahí al libro de San Juan, en el capítulo 14, ahí está la promesa que Él nos hace a nosotros ahora, a nosotros. Él no nos ofrece una tierra, no nos ofrece un porvenir aquí en esta tierra, sino que dice así, mire la palabra del Señor, versículo 14, capítulo 14 de San Juan, versículo 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, ya no es una promesa de una tierra como lo era para la nación de Israel. Ahora, para nosotros y para estos judíos, ¿no es cierto?, no cristianos, para estos cristianos no judíos, ahora había más que una morada terrenal, había una bendición espiritual. Allá en el cielo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa que Él nos hace a nosotros hoy día también, amados hermanos. Y continúa diciendo, sin esperanza. Observemos a las religiones del mundo de estos días. No tienen una esperanza segura. La falta de esperanza es una condición trágica para estos no judíos. Sin esperanza, aquí le está haciendo claro el escritor sagrado al recalcarle esta condición a ellos. Sin esperanza. Qué triste es vivir en una sociedad donde a alguien le digan, tú no tienes esperanza. Es cuando uno está desahuciado, ¿no es cierto?, de la ciencia médica por alguna enfermedad trágica, y que el médico le diga, Señor, a un familiar le diga, ¿sabe qué, caballero, señor, señora? Para esta persona ya no hay esperanza. Qué desgarrador debe ser ese momento, aceptar una condición así. Para el ser humano que está sin Cristo, que está perdido, la vida presente es sumamente importante. Y si aquí se derriba todo lo que el hombre puede lograr obtener, el bienestar, las diversiones, todo, si eso se termina, todo se derrumba.
y se vuelve doblemente difícil vivir la vida. Aún la muerte para los impíos, para los que están perdidos sin Cristo, es una verdadera tragedia. Entonces, miren lo que significaba para estos hombres, para estos judíos, estar sin esperanza. ¿Entienden lo que quiere decir la palabra del Señor, ¿no es cierto? Estar sin esperanza. Y dice, y sin Dios en el mundo. Esto no significa, ¿verdad?, de que Dios se haya apartado del hombre, sino fue al revés. El hombre voluntariamente ha querido vivir lejos de Dios, apartado de Dios. Pero Dios, Él está siempre ahí. Él quiere tener una comunión con el hombre, pero es el hombre quien voluntariamente se le ha vuelto las espaldas a Dios. Entonces, era difícil en la condición en que se encontraban estos cristianos, amados hermanos. Pero vemos ahora la pregunta que aquí nos podemos hacer nosotros. ¿Qué más podía hacer una persona en semejante condición? Bueno, podemos decir hoy día nosotros vivir la vida, porque no hay, como el mundo sin Cristo muchas veces lo dicen, comamos, bebamos, disfrutemos, porque después de esta vida no hay otra. Claro, no, para una gente, para el perdido que está sin Cristo, aún a la hora de la muerte, es algo que ellos no pueden entender. Por eso hay un llanto desgarrador, porque no hay una esperanza más allá de la muerte. Y esa es la diferencia grande que existe con nosotros los creyentes, los cristianos, cuando se nos muere un familiar, una persona que ha muerto en Cristo. Hay llanto, hay dolor, porque es propio de nuestra naturaleza humana la separación. Pero la esperanza que tenemos en Cristo es la que nos hace estar tranquilos y confiados en Dios. Pero veamos ahora qué es lo que tuvo que hacer Cristo. Y Pablo aquí se los aclara y se los dice de tal forma que hay una esperanza para ellos ahora, para revertir esa situación en la que ellos estaban. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, le dice que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. O sea, la distancia y el muro que los separaba, que separaba a Dios del hombre, había sido derribado. Y ahora estaban unidos a Cristo. Y todo esto fue por el sacrificio glorioso de Cristo en la cruz del Calvario. Mire qué lindo, qué precioso es esto, entenderlo, amados hermanos. Por eso Pablo le dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Ahí, versículo 14 al 17 dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Voy a leer los versículos siguientes, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Eso sucede cuando usted viene al Señor Jesucristo, cuando el perdido
viene a Cristo, no solamente pasa a formar parte de un cuerpo, sino que también es llevado a un lugar donde usted puede estar ante Dios al mismo nivel que los demás. Por eso que en Cristo no hay distinción. No hay distinción. Ni de raza, ni de color, ni educación. En Cristo somos todos iguales. En esta sociedad siempre se hacen distinciones. Los más ricos, los más pobres, los que tienen más posesiones, los que no tienen. Siempre ha existido esa distinción y que es clara en la sociedad en que vivimos. Pero en Cristo estamos todos parejitos, somos todos hermanos, estamos todos al mismo nivel que los demás. Ya no hay una pared intermedia. Aquí dice que cuando Cristo murió en la cruz, eso está dando a entender, ¿no es cierto? Y lo sabemos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo que había, que separaba, que causaba esa división, ahora se rompe en dos, ¿no es cierto? Y queda abierta la puerta. Ya no hay un muro divisorio, ya no hay entrada a esta salvación solamente a una raza de gente, a una categoría de personas, sino que ahora el amor de Dios se expande para todos aquellos que quieran oír la voz de Cristo y venir a Él con un corazón humilde, sencillo. Amados hermanos, qué grande, qué maravilloso es lo que ha hecho Dios, la sangre de Cristo, el sacrificio de Él en la cruz del Calvario ha hecho esto por nosotros también. Lo tenemos que entender así, amados hermanos. Entonces estábamos también, como en la experiencia suya, la experiencia de nosotros todos, en un momento sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, alejado de la ciudadanía de Israel, de los pactos de la promesa. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Y esta puerta sigue abierta todavía para todos aquellos que quieran venir a la luz, al camino. Jesús dijo, venid a mí, dijo, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Qué grande, qué maravilloso, amados hermanos, es entender que Cristo rompió ese muro, esa división, y ahora tenemos entrada libre aún para todos aquellos que están perdidos en sus pecados. La invitación es en esta noche para aquellos que están todavía sin Cristo, vengan a Cristo. La puerta está abierta, las manos de nuestro Señor están abiertas para esperarle, para recibirle como ese hijo pródigo que se fue lejos, pero sin entender de que en la casa de su padre había abundancia de pan. Amados hermanos, que Dios bendiga a la iglesia, que Dios bendiga a nuestros hermanos, que Dios bendiga a todos quienes van a oír esta palabra y que la gracia del Señor nos ayude cada día para ser fieles hasta el final de nuestra carrera. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias, Señor, por esta palabra. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en esta hora, Señor, por esta meditación de esta tu eterna y poderosa palabra, Señor. Gracias, porque usted nos hace entender en esta noche también que hubo un tiempo, Señor, que nosotros estábamos también perdidos, sin esperanza, sin salvación, lejos de Dios, vagando en las tinieblas, envueltos en nuestros pecados, Señor eterno. Pero un día usted nos apareció, esa luz gloriosa iluminó nuestro camino y hoy día estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Gracias, Señor, por el sacrificio glorioso que usted realizó allí en la cruz del Calvario, por esa sangre preciosa, Señor, por ese sacrificio. Hoy día nosotros estamos aquí, Señor, y te agradecemos, Padre, te damos gracias, porque
Usted nos ha sacado de las tinieblas a esta luz admirable. Ayúdanos a permanecer fieles y siempre, Señor, unidos a esta vid verdadera que es Cristo Jesús. Bendícenos, Padre, bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que van a oír esta palabra, tu bendición sea sobre ellos. Te lo rogamos, Padre, en esta hora humildemente, en el nombre santo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Muy bien, que Dios les bendiga a todos, que puedan pasar también una muy buena noche y nos vemos el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Muy buenas noches, mis hermanos.